Saludos amigos, bienvenidos al Seminario Panamericano, un lugar donde juntos podemos estudiar sobre los grandes temas de la teología, la Sagrada Escritura y las ciencias de la religión. Soy Ronald Chauca y les saludo desde Sao Paulo, Brasil. Hoy vamos a tener aquí la segunda clase de esta serie, Sectas Judías en tiempos de Jesús. Anteriormente ya habíamos hablado acerca de los fariseos y hoy nos toca hablar de los saduceos. Antes también habíamos hecho una introducción sobre los diferentes movimientos que había en el primer siglo, durante la época del movimiento de Jesús. Hoy haríamos también otra pequeña introducción para tener un contexto de lo que estamos hablando. Bueno, citándonos ya en el primer siglo, en la época de Jesús, cuando hablamos del judaísmo, a veces se suele pensar de que el judaísmo era un bloque monolítico, una religión unificada, pero nos estaríamos equivocando. Si bien es cierto que dentro del judaísmo eh, habían doctrinas, habían creencias que eran en común para todos los judíos, para los diferentes movimientos, vemos que también había una tensión entre estos diferentes grupos, ¿no? De ahí la existencia de diferentes grupos en el judaísmo del primer siglo. Y si bien es cierto, ¿no? Tenían en común muchas doctrinas como la autoridad de la Torá, ¿no? La ley, sobre prácticas que eran común a las tradiciones del judaísmo, también discordaban en muchos aspectos. Algo así como sería el caso del cristianismo en la actualidad, ¿no? Si bien es cierto, el cristianismo, la cristiandad en general, concuerda en muchos aspectos fundamentales de la fe cristiana, como por ejemplo Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Las diferentes denominaciones no concordarán en otros aspectos más, ¿no? Que podrían ser ya cosas menores o no tan menores respecto a tradiciones denominacionales, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces acerca de los saduceos, hablar un poquito también de su origen. Esta palabra saduceos proviene del hebreo antiguo sedoquín y del griego antiguo también sadukaioi. Un poco difícil de pronunciar, ¿no? Bueno, esto significaría saduceos. Probablemente saduceos significaría ser correctos o justos. Y esto haría referencia a la forma en que deseaban vivir estas personas, los saduceos, ¿no? Ellos seguían una serie de ritos, una serie de doctrinas que les hacía verse, al menos en apariencia, como personas correctas o justas delante de la población. El nombre también podría derivarse de Sadoc, quien fue un sumo sacerdote bajo el rey David. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 1, en el verso 26. Y esto ya que muchos de los saduceos eran sacerdotes. Luego veremos en qué se diferencian de los eh, demás grupos, como los fariseos. Los saduceos entonces fueron un grupo destacado de judíos en la Palestina del siglo II antes de Cristo, ¿no? Que tendrían sus comienzos en esa época hasta el siglo I después de Cristo. Aquí siempre es bueno considerar algunos hitos de la historia de Israel. Algunos de ustedes ya habrán estudiado de que en el año 70 el Imperio Romano, después de tantas revueltas de los judíos, terminaron destruyendo el templo que estaba en Jerusalén y terminaron destruyendo la ciudad misma también. Esto ocasionó que los judíos sean dispersados por todas partes del Imperio antiguo y que finalmente la religión judía se vaya transformando, ¿no? Más adelante ya no se hablaría del templo y todo ese aparato eclesiástico que existía en aquella época,
sino ya se hablaría de un judaísmo rabínico que ya que habían perdido el templo, ahora se centraban en el texto sagrado, específicamente en la Torá y los otros escritos que compondrían la Biblia hebrea. Bueno, los saduceos siguieron las leyes de la Biblia hebrea, en particular la Torá. La Biblia hebrea sería, como denominan los judíos hasta el día de hoy, la Tenaj, Tanaj o Tenach, ¿no? Tiene varias traducciones. Entonces, la Biblia hebrea sería este conjunto de los textos sagrados donde la Torá, los 5 primeros libros, ¿no? Desde el Génesis, serían los más valiosos, ¿no? Serían los más fundamentales para sus creencias. Y que por lo tanto los saduceos rechazarían las otras tradiciones posteriores a la composición de la Torá. En esto se diferenciarían de los fariseos, ¿no? Que sí, no solamente consideraban la Torá como el texto fundamental sagrado, para el judaísmo, sino también los escritos y los profetas que hacen parte de la Biblia hebrea, es decir, la Tanaj. Bueno, los saduceos eran los rivales políticos y religiosos durante mucho tiempo de los fariseos, aunque su influencia era más con las élites gobernantes adineradas. Nosotros vemos en los evangelios que los fariseos tenían mucha influencia hacia la población común. Eran predicadores itinerantes. Y vemos por otro lado que eran los saduceos que ejercían ya una influencia no tanto hacia la población común, sino hacia las élites gobernantes, ¿no? Aquellas que habían sido puestas por el Imperio Romano. Y que los saduceos y los fariseos estarían en una tensión constante, no solamente por cuestiones respecto al texto sagrado o las creencias del judaísmo, sino también a cuestiones del aparato eh, que, digamos, regulaba o hacía funcionar el templo en el primer siglo. En otro aspecto, probablemente los saduceos también fueron rivales de los herodianos, ya que habían apoyado a los gobernantes judíos asmoneos contra el rey Herodes, ¿no? De los herodianos hablaremos en otra clase, pero serían entonces los saduceos oponentes directos a los que habían colocado y después, ¿no? Hacían parte de todos estos que favorecían a Herodes el Grande y sus hijos que le sucedieron después en el gobierno de la Palestina del primer siglo. Los saduceos estaban estrechamente asociados con el Templo de Jerusalén y con el consejo gobernante conocido como el Sanedrín de los judíos, ¿no? El Sanedrín, en varios momentos de los evangelios y en el Nuevo Testamento también se menciona, ¿no? Como este consejo presidido por los ancianos, ¿no? Bueno, se dice que en principio los saduceos serían quienes comandaban el Sanedrín. Sobre el Sanedrín y respecto a los saduceos, podemos tener referencias en Hechos, capítulos 4 verso 1, capítulo 5 17 y el capítulo 23 perdón, verso 6 también, ¿no? Sería bueno tomar nota de estos textos y hacer una revisión. Los saduceos, y aquí está una cuestión fundamental en comparación con los fariseos, los saduceos no creían en la vida después de la muerte. No creían, por lo tanto, en la resurrección. Eso lo vemos en Marcos 12, 18 al 27 y en Lucas 20, verso 27. Tampoco creían en los ángeles, tampoco creían en los espíritus, ¿no? Como están Hechos 23, 8. No creían en los fantasmas. Los saduceos creían que todo lo que acontecía con el ser humano era aquí en la tierra y que después no había nada. Esto, esto a partir de las doctrinas fundamentales de la Torá, las cuales defendían sobre todo los saduceos.
eh, otras doctrinas, ¿no? Como las que los saduceos rechazaban, que están aquí ya mencionados. Bueno, serían tradiciones posteriores, ¿no? Según los propios saduceos. Eh, la Torá sería el texto principal, los escritos y los profetas serían textos secundarios, ¿no? Esto dentro del judaísmo del primer siglo. Bien, los evangelios del Nuevo Testamento retratan a los saduceos a menudo junto con los fariseos principalmente como oponentes de Jesús. Esto en Mateo 16, 1 al 12, Marcos 18, 12 al 27. Bueno, esto es ya de más sabido. Jesús siempre estaba en constante tensión, era parte de discusiones, no solamente con los fariseos, sino también con los saduceos, ¿no? Y cuestiones que envolvían inclusive la política de aquella época. Los saduceos finalmente rechazaron las enseñanzas de los fariseos, sus tradiciones orales y las innovaciones más recientes. Hablamos en la clase anterior que los fariseos, ¿no? Habían desarrollado otro conjunto de textos alternativos a los textos sagrados de la Tanaj, como la Mishnah, como el Talmud, que vendrían a ser comentarios respecto a los textos sagrados, ¿no? Bueno, en general, estas tradiciones elaboradas por los fariseos eran rechazadas por los saduceos. Bien amigos, esto acerca de los saduceos estaremos hablando en otros vídeos sobre las otras sectas o grupos judíos en tiempos de Jesús. ¿Qué le pareció? Puede dejar su comentario aquí abajo, alguna pregunta si tuviese también. No se olvide de dejar su me gusta al vídeo, suscribirse a nuestro canal y apretar la campanita para recibir contenido interesante sobre estos asuntos de la teología, las ciencias bíblicas y la religión. También pueden compartir esta clase con sus amigos que quizás tengan algún interés sobre estas cuestiones. Amigos, muchas gracias por su atención. Yo me despido y no se olviden que la teología se trata de reparar el mundo. Hasta luego.